Hola, bienvenido de nuevo. Espero que disfrutes este video que fue creado especialmente para ti. Noé, famoso personaje bíblico que de acuerdo con el Génesis fue el escogido de Dios para salvaguardar el futuro de la raza humana tras advertirle de lo que iba a ocurrir. Imagínate qué labor tan complicada. Dios ordenó a Noé construir un arca capaz de flotar sobre las aguas y que guardara en ella una pareja de cada especie animal. Finalmente Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus mujeres entraron en el arca y sobrevino el diluvio, que duró 40 días y 40 noches. Dios hace un pacto con Noé, sus hijos, la humanidad y todos los seres vivos, diciendo que no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Y ahora que te refresque la memoria, quiero compartirte 8 curiosidades de Noé que quizás desconocías. Noé o Noah significa cómodo o fácil de llevar, una palabra que según los especialistas da la idea de descanso, paz y comodidad. Su padre le puso el nombre con un sentido profético. Dijo Lamec, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Su padre fue Lamec, y la Biblia no menciona el nombre de su madre, pero en algunas tradiciones se la identifica como Naamá. Fue el mayor de sus hermanos, pero estos no sobrevivieron al diluvio a pesar de las advertencias de Noé. Su abuelo Matusalén es conocido como el hombre más longevo de la historia bíblica, vivió 969 años, y se calcula que murió el mismo año que sobrevino el diluvio. Sí, el mismo año. El relato de Génesis vincula claramente la línea genealógica de Noé con el primer hombre, Adán, y la descendencia que no procedía de Caín, que cometió el primer acto de violencia de la historia matando a su hermano Abel. Qué interesante familia, ¿no? Irving Finkel, experto en culturas mesopotámicas del British Museum, se ha prestado a la tarea de tratar de calcular cuántas criaturas podrían haber entrado en el arca de Noé, tomando como base la existencia de 1.729.000 especies descritas en general, describiendo 1,5 millones como criaturas marinas y descontando otras que sin ser estrictamente acuáticas sí podrían sobrevivir en el mar, podríamos quedarnos con unas 20.000 especies. Al tener que embarcarlas en parejas, se calcula que aproximadamente 40.000 criaturas entraron en el arca. Una cifra realmente sorprendente. Noé fue la última persona con más edad que existió, murió a los 950 años, convirtiéndolo en la tercera persona más longeva de toda la historia bíblica después de Matusalén y Jared. Antes, la esperanza de vida rondaba los 900 años, pero luego del diluvio el promedio de vida bajó drásticamente. Esta precipitosa caída en el promedio de vida sugiere que algo cambió al acontecer del diluvio o poco después que fue el causante de la reducción de vida. El registro fósil revela que antes del diluvio la mayor parte de la Tierra parece haber tenido un tipo tropical de medio ambiente. Después del diluvio se produjo un claro cambio ambiental que resultó en la era del hielo, que cubrió casi el 30% de la Tierra con hielo. Esto, junto con otros cambios después del diluvio, que hablaremos en otro video, pudo afectar el promedio de vida de manera adversa. Por eso vivimos tan poco actualmente también. El vino es una bebida que se obtiene de la uva, el fruto de la vid. Desde hace miles de años, mediante un proceso natural de fermentación, se puede conseguir este producto. Sin embargo, para alcanzar la calidad, el proceso es otro. Este producto es mencionado más de 200 veces en la Biblia, pero la referencia más antigua parece pertenecer al Antiguo Testamento. Cuando Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Por lo que puede significar que el posible descubridor del vino como tal pudo ser Noé, que jactándose de su descubrimiento se embriagó. Después, este conocimiento fue transmitido a muchas generaciones y mejorado, hasta el vino que conocemos actualmente.
Noé ha sido mencionado en otros pasajes bíblicos sin incluir el Génesis. Jesús recuerda los días de Noé en medio de una advertencia profética de juicio en Mateo 24 del 37 al 39. Los primeros cristianos también lo mencionaron. Lucas lo incluye en la genealogía de Cristo. El autor de Hebreos habla de su fe, destacando su obediencia ante el encargo de hacer el arca. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice el escritor. El apóstol Pedro es el último en hacer mención de Noé, primero en un contexto que habla sobre la salvación que tenemos en Cristo en su segunda carta. Pedro afirma que Noé fue guardado del juicio del diluvio y le llama predicador de justicia, poniéndolo como ejemplo a seguir para los primeros cristianos. El arca fue hecha de madera de gofer, una especie de árbol o madera desconocida, aunque la gran mayoría de eruditos coinciden que se trataba de un tipo de árbol resinoso, como puede ser el ciprés, ideal para ser usado como embarcación y sobre todo con un alto grado de flotabilidad. Si fue así, Noé probablemente haya necesitado cerca de 4100 árboles para construir el arca. En la antigüedad, el ciprés fue una madera muy apreciada para construir barcos, usado por los fenicios y por Alejandro Magno. Es una madera particularmente resistente al agua y a la putrefacción. Dios ordenó además a Noé recubrir el arca con brea. ¿Te imaginas cuánta brea debía necesitar Noé? Creo que eso fue realmente cansado, y encima recibiendo la burla de los demás. Desde los comienzos del cine han existido producciones de todo tipo acerca de la historia de Noé y su arca. La historia bíblica del arca de Noé y el gran diluvio fue desde muy temprano una de las grandes narraciones que el séptimo arte utilizó como inspiración y materia prima para crear películas, cortometrajes y otras producciones. Se crearon alrededor de 14 producciones contando dibujos, películas y hasta series basadas en esta historia. Desde 1998 con el arca de Noé de Michael Curtiz hasta películas más contemporáneas como Noé del 2014. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Regálame un me gusta si es que el video te gustó. Compártelo con tus familiares, amigos y amigas. Y no olvides suscribirte a este canal para ver mucho más contenido interesante como este. Nos vemos en otro video pronto. Chao.